Bueno, antes que nada vamos a empezar un tutorial un poco rápido. Aquí tenemos cómo hacer una perspectiva y ambientarla un poco con acuarelas, ¿no? Tenemos un papel especial para acuarelas de 300 gramos, me parece es este. Esta es una perspectiva rápida que hice sin sentido, nada más con las volumetrías para ir jugando con la posición de los elementos y podemos ir jugando. Recuerden que para las acuarelas podemos hacer la técnica en húmedo, podemos hacer la técnica en seco y aparte podemos combinar algunos elementos, igual si quieren, plumones, estilógrafos, colores, pues vaya, diferentes elementos que pueden ayudarnos a que se quede completamente, ¿no? Okay. Vamos a empezar y vamos a hacer lo más rápido posible. A lo mejor no tenemos tantos detalles, pero sí algo que nos puede entender. Vamos a empezar a hacerlo con la técnica un poco húmeda. Humedecemos nuestro pincel. En este caso quitamos el exceso y vamos a mojar un poco el borde donde nosotros querramos poner, en este caso, el elemento del fondo o el cielo, ¿no? Recuerden, ustedes van a ir delimitando, pueden hacerlo con las técnicas que en algún momento, si ya vieron con sus profesores o aprendieron algo en clase y nos hicieron mensos durante todo el semestre o cuatrimestre, lo que estén llevando. Esta técnica, pues humedecemos un poco para que se quede un poco más, en cierto punto, degradado. ¿Okay? Ya está completamente enmascarado o encintado. De hecho, aquí le está dando directamente el aire para que se pueda hacer. Ahora vamos a empezar con el cielo, haciendo unas nubes, haciendo esto, o llevando un poco. Aquí tengo algunas paletas de colores. Se fijan, algunos elementos de pintura ordenados en amarillos, ocres, verdes, cafés, rojos y azules, ¿no? Bueno, y vamos a ir viendo. Recuerden que no importa la tonalidad, podemos ir preparándolos. Lo importante es ir llevando qué tanta agua quiero ponerle o qué tanto elemento de pintura puedo observar para hacer eso, ¿ok? Recordemos que los bordes de lo que es el cielo mayormente, cuando van pegados hacia algo, es donde vamos a ir poniendo los colores un poco más fuertes, ¿no? En este caso vamos a ponerlos como por acá, ir delimitando el borde. Recuerden que la acuarela es lo bueno, que nos permite tener un poco incluso de error, ¿ok? No es tan exacta. Vamos a diluirlo un poco más. Si se fijan, me gusta más así, que pueda correr un poco. Delineamos un poco esto para que nos sirva como borde. Y a partir de esto es donde vamos a ir delimitando. Vamos un poquito a lo mejor de más de, como les decía, en lo que es el elemento del fondo, y vamos a ir perdiendo, ¿ok? Ya si queremos ir disolviendo un poco más para ir matizando los bordes, pues agregarle un poco más de agua, ¿no? Y solo, si se fijan, va a darnos estos elementos, donde vamos a ir pudiendo perder prácticamente todo. Recuerden que las acuarelas, no importa si nos equivocamos de cierta forma, pues podemos ir resolviéndolo, agregándole un poco más de agua, a lo mejor a ciertas cosas, para que se diluya, ¿no? ¿Okay? Casi todo lo pueden hacer, si no es tan exacto, hacerlo con esto, ¿no? Lo que sí hay que esperar es un poco en ciertos bordes para ir perdiendo esa agua, entonces se va secando. Recordemos, si quieren delinear más fuerte, no es el momento, pero bueno, se los voy mostrando porque tampoco quiero que el video nos lleve gran cantidad, si no, lo podemos ir perdiendo. Los matices, recuerden, vean cómo el agua sola en sí misma se va a ir perdiendo. Vamos a ir matizando con las puntas. Recuerden que sus pinceles son muy importantes. Hay pinceles para acuarelas, hay pinceles para ciertas técnicas como óleo, acrílico. Digo, el óleo y el acrílico pueden verlos en cualquier lado. Y pues prácticamente los de acuarela son más suaves, en las puntas tienen otra forma, ¿no? Pero vean. Entonces, aquí como primer elemento, como cierta forma, tenemos, si quieren está un poco solo con agua, vean cómo se va a ir perdiendo. Y ya después, si quieren detallarlo, pues ya ustedes van eligiendo. Vamos a dejar que seque un poco lo que es el elemento del cielo, ¿no? O las nubes. Ahora, ¿qué empezamos? Vamos a empezar un poco
con lo que es decidir dónde viene el sol, si la fuente de luz la quiero de este lado o la quiero de este lado, la quiero frontal. Es que para efectos de, mayormente siempre se pone de este lado. De hecho yo tengo una luminaria de acá, como podrán darse cuenta, pero voy apagando, me va ayudando a dar un poco más de luz. Entonces esta fuente de luz me está ayudando a entender prácticamente esto. Vamos a hacer un robo de fluorescencia un poco más rápido. Vamos a pasar un pincel un poco más fino para estos bordes, ¿no? Vamos a poner que la luz viene de este lado. Podemos empezar. Aquí tengo unas acuarelas que son meramente para la escuela, ¿no? O sea, no son profesionales ni nada. Son acuarelas que mayormente podemos encontrar en cualquier lado. No voy a decir la marca, pero pues las podemos encontrar y para cuestiones escolares pues son muy buenas, ¿no? Digo, ya si quieren dedicarse a otra cosa, pues recuerden que sus acuarelas a veces se asientan, entonces hay que como que moverlas para ver dónde se va sentando, ¿no? Vamos a abrir alguna que tenga un poco de gris o de negro y lo vamos a ir mezclando con el blanco. Recuerden que el blanco pues prácticamente es el que nos va a hacer adelgazar todos los colores de lo que nosotros estemos haciendo. Igual el negro pues puede ir delineando, pero son los que vamos a ir utilizando más. Vamos a preparar, como les decía, un poco acá de este gris. Vamos a dar un poco más de fuerza, agregamos agua y con este pequeño gris que estamos haciendo, fíjense, este gris, un poco de este negro con agua, voy a ir diluyendo hasta encontrar la tonalidad que yo quiera o muy aguado para que yo pueda hacer una primera capa de sombra. Ok, vamos a entregar. Esos son dos elementos, si se fijan, que podemos ir dándoles un poco más de carácter, otorgándoles un poco de sombra o penumbra, de acuerdo a como ustedes vayan queriendo que se note, ¿no? Acordémonos, si hayan tomado alguna clase de perspectiva o de sombra, espero en un futuro poder ayudarles un poco. Esto. Vamos a trabajarles para que quede tan blanco, tampoco queremos que esté muy pálido el edificio, ¿no? Ok, tenemos otros pinceles por acá, como pueden ver. Esta va a ser el muro penumbra, que le vamos a dar un poco más de carácter, ¿no? Ustedes decidan más o menos qué quieren hacer con esto y ya después incluso le vamos a poner hasta brillos, pero bueno, ahorita por el momento podemos emplear solo un poco de azul, un poco de gris para darle brillo y esto nos quede un poco más matizado, ¿no? Supongamos que pues el edificio es blanco, vamos a ir dándole profundidad con la sombra. Vean cómo esta va cambiando. Ahora de este lado tenemos prácticamente pues lo baña de luz, ¿no? O sea, este elemento nada más vamos a darle un poco, preparamos un poco nada más de blanco más aguado, vamos a darle como que para que se vayan perdiendo una vez los pequeños matices. A mí me gusta que se vea más como un tipo sketch, porque es arquitectura, no es tanto como si fuera un cuadro, ¿no? Incluso los mismos cuadros tienen algunos errores, digo, no es arte al 100, digo, dependiendo de tu técnica, ¿no? De hecho, después eso lo podemos incluso hasta bordear, ¿no? Ahora vamos a la parte de acá, que ya tendría ese algo de sombra directa, ¿no? Vamos a otorgarle a los vidrios estos, los podemos combinar con un poco de azul y gris, preparamos nuestro color que nosotros querramos y podemos ir dándole un poco, vamos a poner un poco más de gris. Vean. Ok, podemos darle ese reflejo que es lo que nos da los vidrios. Les digo, pueden ir detallando cada uno con más gris o con más azul, de acuerdo con ustedes crean que sus vidrios se van a poder mezclar. En el caso de este, pues yo estoy haciendo una combinación con azules y grises para que se vea. Vamos a hacerlo más oscuro a lo más brilloso. Digo, es nada más una cuestión de representación. Recuerden, pueden ir mojándolo si quieren que se suavice o se patine más. Esta técnica, pues ustedes, como les digo, si han visto, ya han llevado, pueden ir perdiéndola
Y vean cómo fuimos de lo más oscuro al más, supuestamente porque está la barda acá, ¿no? Entonces podemos ir otorgando unos ciertos puntos más azules, a lo mejor, para que me vaya dando esa capacidad de reflejo y no tanto de oscurecimiento. Digo, en el caso de esto no estamos dándole los elementos de adentro, vamos haciéndolo un poco más volumétrica en Sketch para que salga y puedan hacer ustedes una buena entrega de proyectos o una buena entrega de su tarea y puedan salvar el cuatrimestre, semestre o como diría el de Cancún, lo que se les dé su regalada gana. Entonces aquí vamos viendo cómo vamos a ir detallando ciertas cuestiones. Después ya le vamos a dar los marcos del material que querramos. Damos un poco de azul para que no queden tan oscuros. Recuerden que cuando van pintando, el agua va haciendo que baje el tono, dependiendo, y sobre todo se va a ir secando. Ustedes van a ir poniendo, ¿ok? Ya después vamos a darle con el fino a lo que va a ser estos elementos. Ok, vamos a ir viendo, vamos a ir pintando. Vamos a pintar un poco de un color un poco más oscuro esto. Si les parece, no sé, algún color más ocriso. Ocre, no sé si exista este término. Hacemos varias mezclas de color hasta que les vaya gustando. Yo estoy haciendo aquí mi paleta de los colores. Pueden ir juntando, voy a poner un poco más acá para que vayan viendo, ¿no? Un poco de todo, ¿no? Un poco un color medio ocre, blancuzcón, tiene amarillos ocres, mucho blanco, agua. Aquí los vamos a ir pintando, ¿no? Si quieren, les digo, pueden ir mojándolo para que sea más sencillo o quede más un solo agua. En el caso de este, se vaya sentando. Todo esto es con respecto a sus poder entregar acuarelas, poder entregar esto. Es un poco más de paciencia, ¿no? Vean como ya tenemos un color un poco más oscuro. Okay, este lado está un poco más oscuro. Vean como estábamos viendo. Si quieren implementarlo, poner un poco de gris igual. Pues para que contemple que ya tiene la sombra, ¿no? De todas maneras, esto lo vamos a tratar de perder. Recuerden que cualquier perspectiva que hacemos, tratamos de perder la línea del horizonte para que no se vea de alguna otra manera, pues se pierda, ¿no? O sea, no se vea el horizonte y tratemos de perderlo. Vamos a dar un poco más oscuridad y lo tenemos en esta forma. Acuérdense que son varias capas que tenemos que ir manejando en las acuarelas. ¿Okay? Tenemos, como les decía, este color como un poco criso. Si quieren dar algunos brillos más amarillentos, no importa, después le pueden pasar cuando seque algún gris, algún otro elemento, ¿no? Recuerda que las posiciones de la acuarela es que se mantenga esa transparencia. No a todos les gusta, pero pues en lo personal yo prefiero que tenga esto para que se indique que es acuarela. Si fuese acrílico, si fuese vinílica, si fuese alguna otra, pues sí, o sea, que se quede sólido. Pero la acuarela es su característica, ¿no? O sea, que tenga esa posición transparente en el objeto. ¿Okay? Bueno, vamos a ver aquí, brincaríamos a un tono igual que resalte. Vamos a ver si este elemento lo podemos hacer un poco como tipo concreto. Tendremos que manejar mucho gris y blanco. Okay, ya después le daríamos los toques. Es como concreto estampado, no estampado, ¿cómo se llama? Como si fuese un concreto colado, un molde. Ok. Un poco más de carácter a este que está de este lado.
que un poco más grueso. Vamos a mojar un poco para que tengamos. Como ya está mojado, vean, es un poco más fácil ir poniendo. Estos elementos. El borde de aquí vamos a tratar de hacer un poco más oscuro para que resalte. Traemos desde acá. Y lo de abajo pues obviamente ya va a tener una sombra mucho más oscura. Vamos a darle fuerza abajo. Vamos a pintarlo incluso un poco más de negro. Recuerden, mientras más cerca de ustedes, del observador, pues más detalle va a tener. ¿Ok? Bueno, aquí ya tenemos una parte. Vamos a ir perdiéndolas. Ok. No se preocupen, la acuarela nos permite a veces ayudar o reparar las cosas simplemente con el agua. Lo que sí es importante es saber manejar las capas de cada una de estas. Ok, bueno, vamos a pasar uno más rápido para que no tardemos tanto. Vamos a ir ubicando lo que vamos haciendo. Vamos a preparar algún tipo de, como les diré, algún tipo de madera o algo para el piso en esa parte de la terraza. Van a encontrar con sus cafés, de naranja a lo mejor igual. Ok, tenemos una base. Recuerden, agua. Si no les gusta, pues pueden ir borrando. Aquí es una primera base. Ya tenemos varios elementos. Vamos a empezar a hacerlo. Vamos a detallar igual acá. Vamos a empezar igual a hacer el agua. No quiero tardar, como les dije, mucho en estas cuestiones. Lo que es el agua, pues vamos a empezar con los bordes. Como les decía, mojen aquí el pincel un poco, el agua de esto, y vayan jalando. Los que tienen la oportunidad de pintar en otra técnica, recuerden que el sentido pues es bastante de donde tú vayas dominando el sentido de la dirección de la pincelada. En ocasiones nos ayuda a poder utilizar ciertos brillos o contrastes o cómo se vaya llevando el elemento. ¿Ok? Vean aquí el fondo, obviamente mientras más oscuro pues nos va a dar más profundidad. ¿Ok? Vamos poniendo un poco más de azul. Después ya retocaremos y le daremos más carácter. ¿Ok? Vale, tenemos esto. Ahora vamos a utilizar estos elementos. Recuerden, si estamos utilizando el blanco como elemento de la barda, vamos a poner un poco así como esto, un poco de brillo o sombras para ir determinando el cambio de cada uno de estos. ¿Ok? Pues un pincel más grande para que sea más rápido. Bajamos un poco para que corra. Vean cómo la punta de esto, a ver si lo enfoco a la cámara, vean cómo la punta es un poco más grande,
pero siempre terminan como una forma fina, a diferencia de los pinceles rectos o los cuadrados. Este me permite trabajar un poco más esta posición, ¿no? Y hace que sea hasta un poco más burdo, y eso burdo en la acuarela a veces se ve bien, más de acuerdo a la cantidad de tinta que quieran hacer. Y ya si quieren definirlo un poco más con otros finos que tengan, les recomiendo que siempre tengan como 4, o pueden utilizar de este tipo, ¿no? Que traen ya el agua adentro, solo cargan la pintura. La verdad es muy prácticos esos, pero pues solo son como 3 tamaños, entonces sí te limito un poco a más o menos lo que tú vayas a hacer. Yo prefiero a lo mejor 3, 4 normales, a lo mejor, o 2, 3 de esos, y te vas apoyando con lo que vas haciendo. Como les decía, estoy haciéndolo un poco rápido, no sé cuánto llevemos del video, para que ustedes pues no solo lo vean, sino que pues también se vayan apoyando, ¿no? Vamos a dejarle un poco más de sombra, poner un poco más de ese gris que presentamos hace rato, y ya vamos dándole más volumen a esto, ¿ok? Vamos a ir ya terminándole algunas cuestiones, un poco húmedo, vamos a dejar que seque. Vamos a ir detallando ahora la madera. Voy a poner grises con café para que tenga esos laminados que nos gustan a todos de la madera, las vetas. Okay. Vamos a ir dando pequeñas sombras en los bordes. Okay. Y pues vamos a hacer la cancelería. En este caso me gustaría que la cancelería igual fuera tipo madera. Vamos a darle algunas líneas secas, oscuras, donde tengamos esto. A ver, seca un poco. Okay. Si no tienen uno fino, en el caso yo creo que tengo uno por acá o 2. Sí. No sé si es este. De por ahí a ver. Pero bueno, vamos a utilizar este. Dejamos que corra un poco. Cargamos para que no nos quede tan fuerte la definición. Y vamos terminando. No importa si no queda tan marcado, porque igual tenemos que dejar algún brillo, porque pues en este caso es el borde, queda blanco. Lo que sí, te les voy a mostrar, sí terminar bien la unión de estos materiales para que tengamos pues la división de cada uno de estos, ¿no? Ahora sí, vamos cargándolo. Si quieren ir utilizando el blanco para ir detallando, los mismos brillos, cargan el blanco casi puro y vean cómo el brillo se va dando en los vidrios, ¿no? Y entonces, como les decía, muy rápido, no tengo tanto tiempo. Espera que utilice más, pues, no es tan tardado igual la acuarela, pero pues bueno, tampoco es para que estemos toda una sesión de 5 horas haciendo esto. Pero si tienen ya más tiempo, ustedes sí lo van a tener, vayan detallando, utilizando sus plumones a lo mejor, o colores, para darles más carácter. Incluso hasta el mismo lápiz les puede ayudar. ¿Ok?
Ok, no les voy. Ok, bueno, esta es más o menos una técnica rápida. Entonces, tenemos que ponerle algo de vegetación. Ok, con la vegetación traten de ser más ostentosos en cierta manera para ir poniéndolos encima. Vamos a empezar con los verdes, empezamos con los oscuros. Si no tienen oscuros, pueden ir mezclando sus grises y sus negros con los colores que ustedes quieran para que vayan viendo, ¿no? Vamos a poner uno aquí, cargamos bastante, con tono casi verde bandera absuelvo. Ok, para dar la base, ¿no? Entonces con el mediano podemos empezar a hacer. No tengan miedo, ya después, en dado caso, pueden ir poniéndole los brillos. Les digo, vamos a utilizar uno aquí a primer plano para que podamos empezar. Los que han tomado clases de dibujo conmigo ya saben cómo representar lo que son los árboles a mano, ya sea el lápiz. Es una técnica similar, nada más vamos dándole la primera base. No importa, no le decíamos a tapar el horizonte, que es nuestra intención. Ustedes decidan el tipo de follaje que quieren que tenga su árbol, para que igual vamos a poner algunas ramas al rato. Yo soy más de poner primero el follaje, decido dónde poner la rama. Si van a pintar sobre un color igual fuerte, pues vayan dándole más carácter. Mientras más abajo, pues supuestamente debemos tener más sombra, ¿no? Eso debe ser más oscuro. No tengan miedo, es un tipo de árbol normal. Venía haciéndolo un poco más oscuro en algún punto. Una vez ir sacando ciertas ramas, ya después las vamos a ir cubriendo, dándole un poco más de brillo. Ok, vamos a ver igual por acá otro que nos tape. Como les decía, el horizonte, en este caso ya lo tapamos, ¿no? Hemos puesto otra cosa. Vamos a poner un árbol por acá, un poco de vegetación, follaje, para que enmarque a lo mejor. No sé si se alcanza a ver, sí, nos enmarque un poco la perspectiva, ¿no? Vamos a utilizar elementos que tengan un punto de fuga diferente, no porque estén bien o esté mal, sino podemos utilizar ese elemento para poder hacer nuestras composiciones y tener esto. ¿Ok? Bueno, como les decía, esto principalmente es para los que les he dado perspectivas, sombras y todo eso en la universidad. Hoy amablemente me lo solicitaron porque no tienen ni idea de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, pues para esos ñoños o pelmazos que no se acordaron, quiero decir nombres, pero bueno, ya saben, ¿no? Ya saben, vayan checando algunos de los videos, vayan checando algunas de las, todo lo que hemos estado subiendo. Algunos les digo cómo les he dado clase. Ya más o menos aprenden algunas técnicas, ya deberían haber aprendido. Si no, creo que sus papás les exijo el dinero de su clase. Entonces, este que está un poco más atrás, no le vamos a dar tanta definición. Ya ahorita vamos a ver cómo. ¿Okay? Ya tenemos algo con que entretenernos, ¿no? Ahora, ya que tenemos esto, si tenemos más o menos, les decía, no lo estoy definiendo tanto por el tiempo,
pero empecemos a darle cuestiones de luz o brillos o sombras, donde vamos a poner más de cada uno. Empiecen a cargar un poco más su pincel para que esas hojas pues también tengan destellos de luz, tengan cambios. Yo sequen, si no seca rápido, utilicen ustedes su secadora de pelo, si los que tengan el pelo largo, pues las niñas, chicas, o simplemente tienen el pelo largo, pues vayan a usar una secadora normal y se lo van a ir aplicando, y con esto pues ustedes van a tener muchísimo más rápido el control de lo que es el secado del agua, ¿no? O sea, vayan poniéndole más ocres, amarillos, si quieren en algunos casos, brillos con rojos, no sé, o algo así, ¿no? Ya los que se atrevan, pues otros tipos de vegetación, puede que sea incluso cafés, ¿no? Vamos a poner algunas ramas que salgan, les digo, no tengan miedo, a lo mejor hay árboles, y después pueden cubrir esas ramas para que se vayan perdiendo. Ok, a lo mejor este igual acá. Esta rama de acá la pueden ir cubriendo con algo más oscuro y se pierde de donde viene, ¿no? Vean, ya tenemos algo mucho más rápido. Ok, si quieren incluso jugar un poco, como les decía, con la sombra, pues pónganle un poco más oscuro acá, incluso si quieren hacer que se medio refleje en el árbol, acá abajo, en lo que es la sombra, maticen mucho muy bien su gris, muy aguado, y le van a poner algunos destellos que se vea esa proyección acá. ¿Okay? Ya con esto pues más o menos se van dando cuenta, pueden ir avanzando, definiéndolo y viendo alguna u otra cuestión. Como les decía, si no quieren meter otros elementos como plumones, detallarlo con color o algo, pues es muy pues de su parte que vayan viendo. Si quieren ir detallándolo ya después al final, yo en lo personal cuando utilizo acuarelas sí los detallo para que se vean un poco más real. Pero bueno, como les decía, esto ya es cuestión de ustedes. Van a ir viendo cómo ponerlo a medida de su antojo. Ok, como les decía, esto es una perspectiva muy básica, nada más quería mostrarles prácticamente cómo emplear sus colores, sus técnicas de sombra, y ustedes sigan matizándolos y otorgándoles ese carácter. Recuerden, las sombras son muy importantes, es lo que en acuarela nos ayuda mucho a poder. Vamos a poner que aquí a lo mejor el árbol está produciendo una sombra en el piso, tratemos de no detallarla, ¿no? Igual vean cómo este relieve pues se puede ir adaptando a lo que van haciendo. Los que se encuentran al fondo, igual vamos a darles un poco más de realismo a sus sombras, no se queden tan verdes. Recuerden que mientras más lejos, pues menos se deben definir. Pero para el caso de este, podemos dar un poco más de carácter. Ya les digo, pues pueden emplear algunas técnicas, ¿no? Si quieren poner escalas también, en este caso no lo voy a poner para que no nos atrasemos más. ¿Okay? Aquí tengo unos cuantos, de hecho voy a ver si con el lápiz o algo podemos darle un poco más, perdón por eso, de realismo, algunos bordes con mi escuadra, definirlos, ¿okay? Para que tengan más carácter, más peso en lo que es la perspectiva. Solo estoy utilizando el lápiz, ¿ok? Si ustedes quieren utilizar su estilógrafo también,
Yo lo utilizo nada más para definir las mismas líneas que ya tenía. Incluso con el mismo lápiz pueden otorgarle alguna forma, una sombra o algo. Entonces me interesa detallar bien es esto. Ok. Vean, incluso le pueden poner sombra con el mismo lápiz, que a lo mejor no le iban a llegar nunca con suavidad de esto, ¿no? Pero no tengan miedo de repintar un poco. Digo, depende mucho de ustedes. Aquí como que la medio cajeteamos. Entonces, para dar un poco, como les decía, de carácter a lo que debe ir más rígido. No tengan miedo de mancharlo. Después pueden utilizar incluso algunas tintas de acuarela, pues para ir dándole a esas líneas que ustedes van a ir pintando esa volumen, ¿no? Aquí tenemos unas líneas, vamos a seguirlas para que tenga un poco más de realismo. Si quieren otorgarle o su técnica, igual les gusta la técnica de darles líneas a ciertas cosas como esto, pues también se lo pueden hacer. Yo no soy tan fan de hacer esas líneas en acuarela. Al lápiz o bosquejos, ahí sí los utilizo bastante, pero no tanto en acuarela, porque pues ya sería un dibujo más rígido, ¿no? Entonces estamos acá. Pónganle ustedes a los árboles igual, si quieren ponerle, o pueden agarrar incluso un estilógrafo delgado, pero nos va a pintar muchísimo más fuerte, ¿saben? Esto sí es más fuerte, ¿no? De lo que nosotros estamos acostumbrados. Pueden ser unos detalles nada más, pero sí nos rompe un poco la transparencia esto. Algunos detallitos, pero vean incluso cómo brilla el negro, ¿no? Bueno, más o menos les decía, esto es algo rápido, no tengo muebles, no tengo nada más, era para que ustedes vayan viendo cómo ir determinando, sombreando algunas cuestiones, para que ustedes vayan utilizando, como les dije, pueden ser en húmedo, en seco o en algo que ustedes determinen. Vean, si utilizan el lápiz pueden dar un poco más de profundidad, pero vean que se matice bien. ¿Ok? Pero bueno, eso es todo para los que están haciendo sus tareas, sus clases y todo eso. Les digo, vean cómo se perdió el horizonte. Pueden ir detallando, como les decía, eso es todo prácticamente para ir terminando con este video. Si quieren, pues obviamente lo pueden firmar en algún punto. Ya saben. Vamos a, ¿ok? Entonces, pues nos vemos en el siguiente tutorial. Ya saben, como dicen todos los soquetes. Si les gusta, denle like, compártanlo con sus amistades. Si están en otras universidades donde yo estoy, igual pueden dejar sus comentarios, o si me siguen en el Facebook como Arquitecto Luis Vázquez, y ahí pueden ir viendo. Los que se ofusquen o lloren por mis comentarios o por mis bromas muy fuertes, pues que nenas, que chupen limón. Entonces, pues como les decía, cualquier cosa vayan dejando allá. Esto hoy me lo pidió una alumna. Digo, yo no les doy clase, que les ayude con su entrega. No sé por qué, porque su maestro es excelente pintor de acuarela, pero pues me imagino porque echó la flojera todo el cuatrimestre o semestre, y de ahí pues no tiene ni la más remota y pinchurriente idea de cómo se debe hacer. Eso es todo, gracias, nos vemos en el siguiente video, soquetes, adiós.